Muy bien, muy buenas noches a todos los que están presentes en vivo y a los que nos van a ver después en diferido. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva versión, una nueva entrega de esto que es Conversa ACEP. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Brian Jauregui, que es gerente de outsourcing en Oitum y que nos va a traer una nueva alternativa para ver una nueva forma de ver el tema de los tributos y nos va a contar un poco sobre los beneficios tributarios del leasing financiero. Brian, muy buenas noches, muchas gracias por tu tiempo y bueno, te deseo la palabra para que puedas comentarnos un poco sobre esto. Ok, perfecto. Bueno, agradecidos por la invitación de mi parte y de la empresa a la que represento, que es Otium. Y bueno, es interesante estar acá en este tipo de eventos que están dirigidos a emprendedores, en el sentido de que, bueno, yo me considero uno, empecé este negocio pues hace 10 años atrás y bueno, acá estamos compartiendo experiencias, ¿no? Bueno, voy a compartir la presentación, una pequeña presentación. Acá, bueno, Adrián, me dijiste que eran unos 20 minutos, ¿no? Así que voy a tratar de condensar lo más que se pueda el tema, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver, o se va a hablar el día de hoy, es el tema de el financiamiento a través del leasing financiero y ver un poco cómo ayuda a la reducción de la carga tributaria en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ver estos cuatro puntos que están acá. Primero, ¿qué es el leasing? Para explicar un poco a los que no conocen. Después hablar de cómo funciona el financiarse a través del mercado indirecto y su impacto tributario. Después ver cuáles son los beneficios específicos del leasing y bueno, la idea era tener una sesión de preguntas si es que hubiera algún participante que tuviera alguna interrogante como tal, ¿no? Entonces, bueno, sin más, empezaremos viendo qué es este tema del leasing financiero, ¿no? Bueno, leasing es una palabra, un término en inglés, ¿no? Para arrendamiento o alquiler financiero, ¿no? En esencia es evidentemente un contrato de alquiler con ciertas particularidades que ya vamos a ver. Es una alternativa de financiamiento, digamos, muy parecida a prestarse dinero de un banco, con, por supuesto ciertas diferencias puntuales y muy importantes, sobre todo en el aspecto tributario, pero es parte de el sector financiero indirecto, ¿no? O sea, es decir, que vamos a tener que acudir a una entidad de intermediación financiera que normalmente son empresas subsidiarias de los grandes bancos, ¿no? Los grandes grupos financieros como ser, no sé, el Banco Visa, el Banco BNB, Fortaleza, que creo que son las tres más grandes en este tema del arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, es una alternativa legal, es una alternativa regulada en nuestro país, ¿no? Entonces, hay todo un marco normativo dirigido a, pues, regular este tipo de operaciones, ¿no? No quiere decir que no cualquier empresa puede dedicarse a este tema del arrendamiento financiero, ¿no? Es una entidad regulada bajo la ley de servicios financieros, la 393. Entonces uno necesita la autorización de la ASFI básicamente para poder operar, ¿no? Bueno, hay todo un marco normativo, por supuesto no voy a empezar a mostrarles artículos específicos de la norma porque se hace un poco pesado, pero les dejo ahí algunas leyes, decretos y normas que están vinculadas con este tema, ¿no? Como les decía, tenemos leyes, la ley de servicios financieros y la ley de la reforma tributaria, la ley 843. El decreto que está vinculado con el impuesto sobre las utilidades, que es el 24051, y dos normas que no son leyes propiamente dichas, es un término muy contable, de repente muchos ni estén enterados del tema, pero son las normas de contabilidad, local la número 10 y la internacional la NIF 16, ¿no? Entonces, es una operación, digamos que no es un invento, ¿no? No es una alternativa de financiamiento que salió de la nada, ni es una digamos, estafa o algo así, ¿no? Está totalmente legislada y pues las empresas que te ofrecen este tipo de servicio pues tienen que estar autorizadas por la ASFI, ¿no? Bueno, sin más vuelta, pues ¿cómo funciona este tema del leasing financiero, ¿no?
Básicamente hay tres agentes que intervienen en este tipo de financiamiento, ¿no? Tenemos la entidad que te ofrece este tipo de operaciones de leasing financiero, que quisiera que hagan en su cabeza como que es el banco, básicamente, ¿no? Es uno de los bancos que ustedes conocen, solo que en vez de ir y decirle, señor banquero, présteme dinero para comprar un activo, le vas a decir, señor banquero, quiero este activo y lo quiero adquirir a través de arrendamiento financiero, ¿no? Entonces, estas entidades de leasing financiero, pues son entidades que están respaldadas por su grupo corporativo, entonces tienen grandes cantidades de liquidez y pueden efectuar estas operaciones, ¿no? Que funcionan de la siguiente manera, ¿no? Nos pasaremos al lado del emprendedor o del empresario, ¿no? Entonces, como les decía, hay un emprendedor, un empresario, una empresa que quiere financiar, no sé, su equipo mobiliario, quiere comprarse un vehículo, un camión para transportar o una determinada maquinaria industrial. En realidad, cualquier tipo de activo, no hay una restricción específica. Incluso hay, Fortaleza ofrece microleasing, ¿no? Puedes comprar incluso activos de mucho menor tamaño, ¿no? Entonces tienes el empresario y la idea es la siguiente, ¿no? El empresario va a un banco y ¿qué es lo que hace? Le dice, señor banquero, présteme dinero. El banquero le da el dinero y el empresario agarra ese dinero y pues el empresario agarra, va a la tienda, al proveedor, al distribuidor y compra el activo con ese dinero, ¿no? En el leasing financiero no funciona así. En el leasing lo que haces es acercarte a esta entidad que te ofrece las operaciones de leasing y le dices, yo estoy interesado en comprar este vehículo, esta maquinaria, este equipamiento mobiliario, no lo sé. Usted cómprelo, ¿no? Entonces es la entidad de leasing, el banco de leasing, digamos, que compra el activo y después el banco me lo da en calidad de alquiler, ¿no? Entonces, el propietario del activo, evidentemente, es el banco, ¿no? La entidad de arrendamiento financiero, pero no lo usa, ¿no? En los papeles, evidentemente, está a nombre de la entidad de leasing, pero no hace el usufructo del bien, ¿no? Es más, es una entidad financiera. ¿Para qué le va a servir, digamos, una retroexcavadora, ¿no? No haría mucho sentido, ¿no? Entonces compra el bien, pero después se lo da en alquiler al empresario, ¿no? Entonces tenemos una tercera entidad que por supuesto es la empresa que está vendiendo este tipo de activos, ¿no? Maquinaria, vehículos, equipo mobiliario, qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé, algunos ejemplos podrían ser Incruz, si es que se quiere comprar un vehículo, un minibusito, qué sé yo, Nivol para el sector agroindustrial, Hansa para un montón de maquinaria, herramientas, no lo sé, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que este banquero, la empresa de leasing, le compra acá a esta entidad, ¿no? Le compra el vehículo, la maquinaria, y una vez comprada, se lo da al empresario en alquiler, ¿no? Entonces hay un alquiler, es decir, hay un canon, un fee, digamos, mensual, trimestral, no lo sé, depende cómo quede el contrato, pero pues se va pagando tal como si fuera un contrato de alquiler, ¿no? Con la particularidad de que es un alquiler financiero, es decir, que tiene intereses de por medio, ¿no? No es como un alquiler común, ¿no? Hay una tasa de interés y por supuesto hay un capital, digamos, entonces pagas una cuota como si fuera un préstamo bancario, ¿no? Y otra diferencia importante es que al final del contrato de alquiler, a diferencia de un alquiler normal, tú tienes el derecho de poder comprar el activo en cuestión, ¿no? Y la entidad de leasing no te puede negar, no te puede decir, no es mío, no te lo vendo, ¿no? Entonces, tú ejerces el derecho de compra sobre un valor residual y, bueno, el activo pasaría a ser tuyo, ¿no? O podrías no hacerlo, ¿no? Podrías no optar por la opción de compra, ya lo has usado el bien y, bueno, se queda en manos de la entidad que ofrece este leasing financiero, ¿no? Entonces, así es como funciona, ¿no? Y la característica principal es que este beneficiario, el empresario, goza absolutamente de todos los beneficios y también riesgos asociados al bien, ¿no? Y esto es muy, muy importante, esto hay que aclararlo, ¿no? Cuando
uno, digamos, alquila no sé, una oficina, digamos, un local comercial, en un alquiler normal y hay un problema de plomería o de electricidad, no sé, algo se arruina en este local, vas a ir y te vas a quejar al dueño, ¿no? Le vas a decir, esto está fallando, yo estoy en alquiler, pues arréglemelo, ¿no? Lo cual es totalmente correcto y común, ¿no? Mientras que en este tipo de contratos, pues no ocurre eso, ¿no? Tú te beneficias totalmente del bien, pero también corres con riesgos, ¿no? Entonces, en la reparación de alguna maquinaria o si fuera un bien inmueble en algún tema, no sé, de plomería, electricidad, lo que fuera, la empresa es la que tiene que correr con la reparación, ¿no? Entonces, te apropias de todos los riesgos y beneficios y si bien en papel el bien no es tuyo, en la práctica, pues la realidad es que el empresario es totalmente dueño, entre comillas, del bien que está sujeto a leasing, ¿no? Bueno, así es como funciona. Hay una variante. Acá la escribo, es el leaseback, la explico brevemente. También es una opción de financiamiento interesante que funciona de la siguiente forma, ¿no? Ocurre cuando el empresario, el emprendedor, ya es dueño de un activo, ¿no? O sea, ya está en posesión, digamos, de un vehículo, ¿no? Yo ya soy dueño de este vehículo, pero mi empresa está atravesando problemas de liquidez, ¿no? Y no me quiero prestar plata, ¿no? Pero quiero volver líquidos, quiero convertir en liquidez mis activos y tampoco los quiero vender porque la verdad es que el activo sí me sirve, ¿no? Entonces puedo ir a una de estas entidades y proponerles un contrato de leaseback, ¿no? ¿En qué consiste? La idea es que la entidad de leasing me va a comprar el activo, el vehículo, y después de comprarlo me lo va a devolver en calidad de arrendamiento financiero, ¿no? O sea, es una compra, digamos, ficticia, ¿no? En la práctica, el vehículo ni siquiera se mueve de los almacenes de la empresa, ¿no? Se firma el contrato, pasa en papeles, en lo legal, sí, a posesión del banco, pero después es otorgado al emprendedor en calidad de leasing financiero, ¿no? Entonces, el emprendedor que era dueño ya no es dueño, pero se sigue aprovechando de los beneficios del bien a partir de una cuota que incluye capital e intereses, ¿no? Entonces, esa es la idea del arrendamiento financiero y de esta otra alternativa que es el leaseback, que es súper interesante para volver líquidos activos que los tienes de repente ahí en desuso, ¿no? Bien. Bueno, pasemos ahora con el análisis meramente tributario de este tema del leasing. Para eso tengo una hojita Excel. Esto va a ser un tema, de repente, un poco pesadito, un poco técnico. Bueno, voy a tratar de simplificar lo más que se pueda, ¿no? Entonces, tengo ejemplos para explicar un préstamo y después para explicar un leasing en términos financieros y contables, ¿no? Lamentablemente aquí voy a utilizar un poco de lenguaje técnico, financiero, contable y voy a tratar de simplificar lo más posible para que se entienda el tema, ¿no? Entonces, tengo acá la opción número uno clásica, ¿no? Voy al banquero, le digo, señor banquero, présteme 100,000 bolivianos, dólares, lo que fuera para comprar un vehículo, me dice, ok, tu tasa va a ser del 10%, digamos que la duración sea 5 años, ¿no? Entonces acá tengo una pequeña tablita simplificada, ¿no? Hecha con interés compuesto de cómo te calcula un banco esta cuota, ¿no? Entonces con estos datos estoy calculando aquí una amortización de un préstamo donde tenemos estas cuotas, digamos, anuales, ¿no? Que sé que es bien raro que haya un préstamo así anual, ¿no? Son mensuales o trimestrales. Y estas cuotas incluyen intereses y capital, ¿no? Es importante que haga esta división, ya vamos a ver por qué es importante dividir entre cuánto es interés y cuánto es capital para entender el beneficio de optar por un leasing y no por un préstamo común y corriente, ¿no? Bueno, sin entrar en mucho detalle, para una empresa, ¿esto qué significa? Significa que te prestas plata y compras el vehículo, o sea, que forma parte de los activos de la empresa, en este caso del emprendedor, pero a la vez te endeudas, ¿no? Es decir, tienes un préstamo por pagar por 100,000 y por supuesto que vas a tener intereses también por pagar, ¿no? Entonces, de repente el balance no es tan importante ahorita en nuestro análisis, lo dejo ahí. Lo que sí es importante es esto, ¿no? El estado de resultados. Bien,
Vamos a colocar aquí algunos supuestos, así súper sencillos, simplificados para que se entienda, ¿no? Asumimos que la empresa que se está prestando el dinero tiene ventas constantes de 50.000 a lo largo de 5 años, que es la duración del préstamo. Le pongamos que tiene gastos, pero le voy a poner cero, es decir, ahorita el importe de cada gasto realmente no va a influir en el punto al que se quiere llegar. Y vamos a hacer énfasis en dos de estos gastos, ¿no? Vamos a hacer énfasis en los intereses que se pagan, que si ustedes me siguen, son estos de acá, ¿no? En la columna de intereses estamos colocando 10.000 el primer año, entonces 10.000 acá. 8.362 el segundo año, 8.362 acá, y así sucesivamente hasta terminar de amortizar el préstamo, ¿no? Entonces, esta es la línea de intereses financieros que estarían en el estado de resultados del emprendimiento de la empresa, ¿no? Y hay un tema contable, ¿no? Esto es una estimación contable, es un tema súper técnico, estoy seguro que algunos deben estar muy familiarizados, otros no tanto, que es la depreciación de un activo, ¿no? Que básicamente es la representación del desgaste por el uso de un determinado activo, ¿no? Entonces, esto no es dinero que se le paga a alguien, ¿no? Los intereses sí le estamos pagando al banco, pero la depreciación no, porque la depreciación es el desgaste de este vehículo, pero no estamos pagando un desgaste, ¿no? Es simplemente para representar que a medida que pasa el tiempo, pues el vehículo ya no vale 100.000, ¿no? Sino que va valiendo menos. Entonces aquí vamos a suponer que es línea recta y pues se deprecia por 20.000 bolivianos dólares de cualquier unidad monetaria, pues cada gestión, ¿no? Entonces, haciendo así la aritmética sencilla, 50.000 menos 10 menos 20, tenemos 20.000 de utilidad antes de impuestos en el primer año y la fórmula es la misma para los años siguientes, ¿no? Después pasamos con el cálculo del IUE, que igual está acá simplificado, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle técnico de esto. El cálculo del IUE es algo súper específico, para eso me contratan, de hecho, ¿no? Para hacer este tipo de cálculos, porque es un tema súper técnico, pero vamos a asumir que se calcula así directamente el 25% de la utilidad, ¿no? Entonces, vamos teniendo acá con la fórmula, tenemos 5.000 el primer año, 5.409 el segundo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a lo largo de 5 años habríamos pagado 29.525 a Don Fisco, ¿no? En concepto del impuesto sobre las utilidades, y esta sería nuestra utilidad después de impuestos, ¿no? Entonces, este es el ejercicio bajo la figura de un préstamo común y corriente, ¿no? Por supuesto, no es más súper simplificado con algunos supuestos sencillos para que se entienda, pero así sería el ejercicio con un préstamo bancario, ¿no? Ahora vayamos a ver en qué se diferencia con el tema del leasing, ¿no? Entonces me voy a la siguiente pestaña y en el leasing, la primera puntualización que voy a hacer es que usualmente los contratos de leasing son más caros, o sea, la tasa de interés es un poquito más elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema del IVA que no lo voy a conversar en esta presentación, me quiero enfocar en el IVA, pero estos contratos de leasing incluyen IVA, ¿no? Y más allá del IVA, pues son por el beneficio que representan también las entidades de leasing, pues tienden a encarecer un poco el costo financiero, ¿no? Entonces estoy cambiando la tasa de interés, ¿no? Estoy cambiando de 10 a 11,5 y después el ejercicio es exactamente igual, ¿no? Por supuesto, si hay otra tasa, hay otra cuota y hay otros montos para amortizar, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? En el balance, ¿qué cambia? A diferencia del caso anterior, ya no tenemos aquí un vehículo en propiedad de la empresa, sino que tenemos un contrato, ¿no? Y en el activo tenemos una cuenta que se llama activos en leasing, ¿no? Que en el fondo viene a ser lo mismo, ¿no? Es un activo, le estamos cambiando el nombre, ¿no? Y por el lado del pasivo, en vez de tener préstamos bancarios por pagar, le estamos llamando contratos de leasing por pagar, ¿no? Pero en el fondo es exactamente lo mismo, hasta acá no hay diferencia, ¿no? Vamos ahora con el estado de resultados. Miremos las mismas ventas, ¿no? 50.000. Los intereses están cambiando, ¿no? Porque estoy utilizando los de esta columna, entonces estamos jalando esos datos de intereses. La depreciación, acá vale puntualizar que
como nosotros somos los que se benefician totalmente del activo en leasing, también lo depreciamos, ¿no? Esto confunde mucho a algunos, es decir, ¿cómo lo voy a depreciar yo si el dueño es el banco de leasing, ¿no? Sí, resulta ser un poco confuso, pero en el fondo tiene cierta lógica, ¿no? El banco que está ofreciendo el tema del leasing no está usando el bien, no, realmente no lo está usando, entonces no tendría sentido que lo deprecie, ¿no? La empresa que lo está usando es la que tiene que depreciar y esto está respaldado por las normas contables que les mostraba unos slides atrás, ¿no? Entonces, mantenemos la depreciación y tenemos una utilidad antes de impuestos, ¿no? Acá sí voy a entrar en un tema un poquito técnico, ¿no? La ley dice que la depreciación de los activos que una empresa tenga en calidad de leasing, para ojos de la ley, para ojos de Don Fisco, no sirve, es como si ese gasto no existe, ¿ok? Entonces, esos 20.000 que están en mi contabilidad, a ojos de Don Fisco los tengo que sacar. Entonces, por eso coloco aquí más depreciación, ¿no? Estoy sacándolo y está aumentando mi utilidad. Y al aumentar mi utilidad voy a pagar más impuestos sobre las utilidades, ¿no? Eso lamentablemente es lo que te establece la norma, ¿no? Pero la norma te dice, y aquí está el tema importante, esto es lo que se tienen que llevar de esta charla, es que la norma te dice que la cuota que tú pagas en leasing financiero te sirve para deducir el IUE, ¿ok? Entonces el total de la cuota pagada, es decir, el capital más intereses, te sirve para disminuir tu IUE. Los intereses ya los tenemos acá, entonces ahí no hay donde discutir. Lo que no tenemos es el capital, ¿no? Vuelvo al ejemplo anterior del préstamo. En ningún momento acá hemos puesto el pago a capital, ¿no? No hemos puesto el pago a capital como un gasto, digamos, ¿no? Para pagar menos IUE, pero acá sí tenemos que colocar, la ley nos permite colocar la amortización a capital, ¿no? Y acá quiero que me sigan con las cifras, ¿no? ¿De dónde estoy sacando esta cifra? Es de esta columna, la columna capital, ¿no? Entonces dice 15.898 el primer año, 898, perdón. 17.726 y así sucesivamente, ¿no? Si yo, a ver, voy a pintar todos estos, esto no me va a permitir ver acá, ¿no? Bueno, la sumatoria de esta columna de acá, la voy a hacer acá al lado, me debería dar justamente la amortización total de capital, ¿no? Y de hecho sí me da, ¿no? Está con bolivianos 100.000, que es el capital que me he prestado, ¿no? Entonces, la normativa del leasing te permite usar la amortización de capital como un gasto para pagar menos IUE, ¿ok? Algo que no te permite el contrato de un préstamo bancario común y corriente, ¿no? Bien, entonces veamos. Finalmente calculo el IUE, ¿no? Calculo el IUE y que lo estoy haciendo igual del 25% de la utilidad imponible, donde acá esto quiero que presten atención, no estoy sumando estos tres conceptos, ¿no? Le estoy devolviendo la depreciación y le estoy sacando la amortización de capital y multiplicando por el 25%, ¿no? Bien. Entonces, tenemos estos importes de IWE, ¿no? Acá abajo, en la última línea, tengo la diferencia del IWE con leasing versus el IWE con préstamo, ¿no? Entonces, estoy restando esta pestaña menos la pestaña del préstamo, ¿no? Donde podemos ver que en los dos primeros años estoy pagando más IWE haciéndolo con leasing, ¿no? Es mayor el IWE. Acá tenemos 5.650 y si hubiera sido con préstamo tenemos 5.000. El segundo año tenemos igual 5.650 y acá tenemos 5.409, ¿no? Y ya a partir del tercero es donde empezamos a notar la diferencia, ¿no? Empezamos a pagar menos IUE, por eso la diferencia es negativa. Y al final el IUE total en 5 años se ha hecho 28.252 y el IUE bajo contrato de préstamo normal es 29.525, ¿no?
Entonces, hay evidentemente un ahorro tributario acá, ¿no? Bien, hasta aquí alguien me dirá, bueno, pues obviamente vamos a pagar menos si la tasa de interés es mayor, ¿no? Es decir, hoy estamos pagando más intereses, entonces hay más gasto que por este lado, digamos que aplicando un 10%, ¿no? Lo cual es evidentemente correcto, pero no es el beneficio, ¿no? Aquí es donde, ¿no? Claro, estoy pagando menos IVA, pero estoy pagando más intereses también, ¿no? El beneficio no está ahí, ¿no? Lo vamos a explicar enseguida en los otros ejercicios, donde realmente se halla el beneficio, ¿no? Sin embargo, hasta acá podría decir que creo que a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Y realmente yo preferiría, pues, aunque sea pagar más intereses para financiarme un activo, que darle ese dinero a don Fisco, para nada, ¿no? Porque si bien tenemos algún beneficio que el Estado nos da como servicios básicos, pues sabemos que acá no hay más, ¿no? No es como en países europeos, seguimos al mismo nivel de educación, salud, qué sé yo. Entonces, pues aunque sea, prefiero pagarle más intereses al banco que a don Fisco, ¿no? Creo que sería el único beneficio en este ejercicio, ¿no? Pero ahora veremos cuál es el verdadero beneficio del leasing, ¿no? Y el verdadero beneficio del leasing se halla en esto, en la temporalidad, ¿no? La temporalidad del contrato de leasing es lo que nos va a dar realmente el ahorro en el impuesto sobre las utilidades, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Que mientras más corto sea nuestro periodo de pago del contrato de leasing, menos impuesto vamos a pagar, ¿no? Es como depreciar el bien de manera acelerada, ¿no? Si ustedes ven acá, mientras yo voy depreciando el bien, voy generando un gasto, ¿no? Si yo depreciara todo el bien en un año, bueno, pues ese año pagaría menos impuestos, ¿no? Porque mi gasto sería enorme ese primer año que lo he depreciado el bien, ¿no? Y ahí radica justamente el beneficio del leasing, ¿no? Entonces, más abajo les tengo un ejemplo, es exactamente el mismo ejemplo, pero le estamos sacando 4 años, ¿no? Vamos a decidir como emprendedores que nos vamos a prestar, pero creemos que nos va a alcanzar el flujo para pagar en menos tiempo y lo hacemos a 4 años, ¿no? Entonces, todos los datos se mantienen exactamente igual, pero obviamente estamos cambiando la cuota va a ser un poco más elevada porque estamos haciendo a 4 años y cambian intereses de capital y por supuesto ya no hay quinto año, ¿no? Pero los datos los estoy jalando exactamente bajo la misma lógica, ¿no? La columna de intereses es esta línea de acá y la columna de capital viene a ser esta línea de acá, ¿no? Donde la depreciación se mantiene constante, esto no va a cambiar, ¿no? Tenemos el mismo importe en los 20.000, y hay un quinto año, evidentemente, aunque no lo estoy colocando acá, porque, bueno, queremos ver la diferencia año a año, ¿no? Y aquí notan que ya existe el beneficio desde el primer año, ¿no? Desde el primer año ya tenemos diferencias del IVA pagado en un contrato de leasing versus el IVA pagado en un contrato de préstamo, ¿no? El año uno pagamos 4.355 y el año uno en un contrato normal pagamos 5.000 bolivianos, ¿no? O dólares, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, vamos pagando menos IVA a lo largo de estos 4 años, ¿no? La misma dinámica estoy repitiendo acá ahora con 3 años, ¿no? La cuota es más grande, evidentemente, lo cual me permite deducir todavía más el impuesto, ¿no? En este escenario de 3 años, el IUE llega a ser 2.180 el primer año contra 5.000 bolivianos del primer año en financiamiento común y corriente, ¿no? Y vamos al último ejercicio. Cuando lo hago a 2 años, el beneficio ya todavía es muchísimo más, ¿no? Si notan la fórmula, acá ya me está dando negativo, o sea, no puede haber negativo y güey, ¿no? Y acá directamente lo voy a borrar, lo voy a colocar cero, ¿no? Si hiciéramos un contrato de leasing a 2 años, el esfuerzo por pagar las cuotas más interés en 2 años, no pagaríamos IUE el año uno y el año dos, ¿no? Estaríamos libres de IWE contra los 5.000 y 5.409 que sí pagaríamos el año uno y 2 en el contrato de préstamo financiero, ¿no? Entonces,
Creo que está bastante claro, demostrado, aunque el ejercicio evidentemente está simplificado, ¿no? Está muy simplificado, pero creo que se puede evidenciar que el hecho de adelantar el periodo de amortización del leasing va a ayudar a disminuir el IVE, ¿no? La regla básicamente es la siguiente, ¿no? Tu contrato de leasing tiene que ser más corto que tus años de depreciación, ¿no? Entonces, si tu activo se deprecia en 5 años, tu contrato de leasing lo tienes que hacer en menos de 5. Y ahí te estás ahorrando IVA, ¿no? Si lo estás haciendo en más de 5 años tu contrato de leasing, entonces estás metiendo la pata, para eso te ibas a un contrato común y corriente con un banco, ¿no? Entonces, la regla es que tienes que acelerar tu contrato de leasing y hacerlo en un periodo menor a periodo de presión de tu activo, sea 4, 5, 10, 20 años, no sé, dependiendo del activo que estés pensando comprar, y de esa manera vas a pagar menos IUE los primeros años, ¿no? Em, para emprendedores creo que esto es súper importante porque los primeros años suelen ser los más duros, ¿no? Estamos todavía introduciendo el negocio, estamos abriendo mercado, entonces nos conviene más bien no preocuparnos por el impuesto a las utilidades, ¿no? Entonces mejor si nos financiamos a través del leasing para pagar menos IVA los primeros años y ya después cuando tengamos un mejor perfil financiero, pues bueno, ya vamos a poder afrontar de mejor manera, ¿no? Bueno, ese sería entonces el ejercicio como tal, ¿no? Vuelvo a la presentación. Bueno, en resumen, ¿cuáles serían los beneficios de una operación de leasing financiero? Bueno, en el caso del leaseback, como les había mencionado, permite volver un activo que yo ya lo tengo, lo vuelvo líquido y lo sigo usando, ¿no? En un contrato de leaseback, ¿no? Le digo al banquero, cómprame este activo, recibo el dinero, pero después me lo devuelven alquiler financiero y yo sigo con el bien, ¿no? Entonces no pierdo ni el bien y además me financio, ¿no? Un tema que no le he colocado acá por temas de tiempo, obviamente es que las cuotas de leasing en lo que es la parte del capital incluyen factura, ¿no? Algo que no se tiene en un préstamo bancario. Cuando hay préstamo bancario de cuota más intereses, el banco no te da factura, ¿no? Entonces, en este caso sí tenemos el impuesto a valor agregado incluido en la facturación que nos va a hacer la empresa de leasing. Entonces, hay un beneficio para el IVA también, ¿no? Aunque el IVA es un impuesto indirecto, es otro tema, pero hay que considerarlo para temas de flujo de caja, ¿no? El tercer elemento que ya les había mencionado es que yo puedo utilizar el bien como si lo hubiera comprado, ¿no? Puedo hacer absolutamente toda la explotación del bien, lo puedo modificar, lo puedo pintar, le puedo agregar cosas, lo tengo que reparar también yo, tengo que hacerle yo el mantenimiento. Entonces, más allá del papel, es como si el bien fuera totalmente mío, ¿no? El cuarto beneficio, pues el que les acabo de mostrar, que es que funciona como una depreciación acelerada, ¿no? Dicho de otra forma, es depreciar de forma más rápida y al depreciar de forma más rápida, pues pago menos IUE las primeras gestiones, ¿no? Y un quinto elemento que quisiera que se considere que es importante, los terrenos no se deprecian. ¿Ok? Es un tema bien contable que no quiero explicar mucho, pero el terreno como tal no se deprecia, ¿no? Esto es un tema a nivel contable muy conocido. Entonces, comprar un terreno no me ayuda a pagar menos impuestos, ¿no? Porque en mi estado de resultados que utilizo para calcular el IUE, no hay un gastito que me diga depreciación de terrenos. Entonces, supongamos que solo tengo ventas, ¿no? Tengo ventas por 50,000 y tengo gastos por depreciación, digamos, ¿no? Si mi único activo es un terreno, entonces no tengo gasto por depreciación, lo cual implica que yo voy a pagar IVA sobre los 50,000, ¿no? Así asumiendo un solo ingreso y un solo gasto, la depreciación, ¿no? Pero, ¿qué pasa si me compro el terreno con leasing financiero? Pues ahí olvídense, el beneficio es pues mortal, ¿no? Porque si bien no lo deprecio, por eso coloco aquí entre comillas, no estás depreciando el terreno, la cuota más el capital que estás pagando te sirven como si fuera un gasto, ¿no? Entonces vas a tener tus ventas menos la amortización de capital y los intereses del terreno y es como si estuvieras depreciando el terreno, ¿no? Entonces,
Para compra de terrenos, realmente el leasing financiero es una excelente alternativa de financiamiento porque te generas una depreciación, entre comillas, pues, y te va a ayudar a pagar menos IVA, ¿no? Así que creo que ahí no hay dónde darle vueltas, ¿no? Sería un tremendo error financiarse de otra forma para adquisición de terrenos, ¿no? Pero bien, estos serían entonces los beneficios, así súper condensado, súper resumido. Y pues ahí habríamos acabado con la presentación, ¿no? Bueno, pues les agradezco la atención y ahora le devuelvo la palabra a Adrián. Buenísimo, muchísimas gracias, Brian. Me gustaría también, ahí vi el loguito de Otium, que tal vez vos o Saulo nos puedan contar un poquito quiénes son estas personas, qué es Otium y qué nos tienen, cuál es su propuesta de valor, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, la presentación, ahorita a ver, la compartiré de nuevo, ¿no? Te voy a pasar el link de esta presentación donde cada uno de los iconos pues, no, te lleva a nuestras redes sociales, a nuestro website para que puedan Súper. visitar. Pero, bueno, y les pasas, por supuesto, a los interesados, ¿no? Bueno, somos una firma de servicios en los campos de auditoría, contabilidad e inteligencia de negocios. Saulo y yo somos los socios fundadores, nos hemos conocido, nos hemos formado como auditores, hemos iniciado una relación en una firma de auditoría donde hemos tenido una experiencia interesante, ¿no? Que nos ha inspirado el trabajar más bien a hacer algo y no ser parte del mismo, digamos, círculo, ¿no? Hemos hecho este emprendimiento en nuestra misma área, lo que hemos estudiado, que es en las ramas de auditoría y contabilidad, y hoy en día se ha expandido esto mucho más. Saulo de repente puede explicar por ahí el área de inteligencia de negocios, que es algo que de repente las firmas de auditoría tradicionales no lo ofertan, ¿no? Nuestro principal mercado son MIPES, entonces tenemos pequeñas y medianas empresas. También trabajar con muchos emprendedores en sus fases iniciales, pues haciendo el asesoramiento financiero y contable, viendo sus números básicamente, ¿no? Respondiendo, digamos, a la propuesta de valor per se, nosotros nos vemos distintos al contador tradicional en el sentido de que no te vemos a fin de año, ¿no? O no esperamos a la última fecha, digamos, para pedirte la información, ¿no? Creemos que ese enfoque de contador ya es de transcriptor, ¿no? De simplemente vaciar datos a un software, que hoy en día esto ya está hasta automatizado, ¿no? Entonces, queremos vernos como una empresa que hace asesoramiento financiero, básicamente, ¿no? Te acompaña en tu emprendimiento y hace una buena lectura de tus números, porque dada nuestra formación, pues entendemos mejor de todo esto que son las finanzas, ¿no? Bueno, eso, no sé, Saulo, si tienes algo por ahí para complementar. Bueno, sí. Sí, 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 muchas gracias. Saludo a todos. Para complementar un poco lo que decía Brian, Otium fue creada hace 10 años, ha ido transformándose en este tiempo. Hoy por hoy trabajamos 100% o al menos es nuestra aspiración, pero sí tenemos una gran cantidad de las empresas con las que trabajamos en la nube. Ocupamos un software que se llama QuickBooks, es americano. Es muy interesante también para la dinámica de trabajo. Requerimos de que el acompañamiento de nuestro cliente sea constante, siempre en una divergencia entre nutrir y poder formar también mejores ideas para tomar decisiones. Y como decía Brian, no esperamos a fin de año, sino que también las herramientas digitales nos permiten trabajar de una manera más cercana y a la vez ordenada con el cliente. Entonces, es nuestra tarea y nuestro propósito poder digitalizar también de alguna forma a los clientes y que generemos una costumbre de poder, desde el hecho de subir documentos a la nube y tener un orden que nos permita tener información más valiosa, más rápida y de mejor calidad. Y en cuanto a lo que es inteligencia de negocios, directamente podría comentar que estamos ocupando técnicas de minería de datos completamente tradicionales que están ahorita por el mundo por todo lado. Todos hemos escuchado hablar de machine learning, inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo también he visto mucho en este tiempo cursos de Power BI, Google Data Studio, Tableau,
Y la realidad es que la inteligencia de negocios no es eso, no es hacer gráficos bonitos, no es dejar las cosas de una manera presentable, entre comillas, si bien se ve muy bien y tiene una cierta calidad en cuanto a el ego del empresario y también del que produce esa información, lo que nos interesa al final del día es tomar decisiones. Y tomar decisiones en base a datos requiere una información específica, un EDP y también trabajo de todo el equipo para poder diseñar e implementar este tipo de ideas. Entonces, lo que hacemos en esta clase de cosas, ocupamos el conocimiento contable, que son desde rescatar información del libro de compras y ventas y anticiparnos algunas posibles observaciones de la administración tributaria aplicando minería de datos. En el concepto de, si yo me doy cuenta de que esta factura es atípica en tu comportamiento de compras, el fiscalizador del SIN también se va a dar cuenta y empezar a subir en la escala del conocimiento del negocio y transmitirnos sus objetivos empresariales. Y es tan sencillo como poder poner los indicadores de que ellos quieren vender 10% más y identificar cuáles son los motivos, momentos y las circunstancias a través de los datos en el que se está cumpliendo o cuáles son las diferencias en esa sinergia de los KPIs. Pero bueno, estamos en ese camino y muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo, Brian. ¿Algunas palabras para cerrar? No, bueno, gracias más bien por la invitación, por la oportunidad. Espero que los que, bueno, ahorita tenemos un participante, los que vayan a ver, pues le saquen este provecho a la presentación. Como te dije, te voy a pasar, Adrián, el enlace a la presentación y cualquier duda, pues que tengan, ahí tienen nuestros contactos para dar con nosotros, ¿no? Creo que eso es todo. Gracias. Brian, antes de irnos, yo tengo unas preguntas. Quiero exprimirte lo más que se pueda para las personas Claro, después que nos vayan a ver. Dos preguntas. adelante. ¿Qué tipos de empresas pueden y qué tipo de empresas no pueden optar por el leasing? La primera, y una que va atada, y cómo poder negociar un buen trato de leasing con el banco, porque es algo que no todo el tiempo escuchamos y tal vez tu apreciación sobre por qué no se escucha esto también. Ya te lancé tres preguntas. Ya, a ver, primero, el tema del leasing lo pueden optar cualquier tipo de empresa, ¿no? Es decir, comercial, industrial, de acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa, ¿no? Sin embargo, como toda operación bancaria, y más que todo aquí en Bolivia, los bancos tienen requisitos, ¿no? Entonces, les ha de tocar a muchos, uno va con la ilusión de pedir un préstamo, te lo pintan todo muy bien, no vas a una feria del crédito, no sé, pero llega el momento, pues te piden un montón de cosas y no puedes calificar, ¿no? En el tema del leasing, la antigüedad es lo importante, ¿no? Si tienes menos de 2 años en el mercado, pues probablemente no te vayan a aceptar, ¿no? Y esos 2 años, ¿cómo se los comprueba? Pues te van a pedir un historial de las declaraciones juradas de impuesto, 24 declaraciones juradas mensuales que tendrías que tener para validar esta información, además de tu matrícula de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una mala noticia de repente, ¿no? Que en tus primeros meses probablemente no lo vayas a lograr, particularmente en Visa y en BNB, ¿no? Fortaleza, que está un poco más dirigido a microempresarios, pues es un poco más accesible en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo poder negociar un contrato de leasing? Pues al igual que se hace con operaciones bancarias, ¿no? Esto es, creo, muy común, digamos, chantajear, ¿no? Decir, bueno, ¿sabes qué? En este banco me están dando esta tasa, ¿no? Creo que es la frase clave. Inmediatamente te dicen, a ver, voy a hablar con mi gerente y te bajan unos puntos, ¿no? Las rebajas no son sustanciales, ¿no? O sea, olvídense de bajarle de 10,5 a, no sé, 5, no, te bajan puntos, ¿no? De 10,5 a 10,4, a 10,3, a 10,2, tu tasa de interés va por ahí. Ya depende mucho de la habilidad de negociación. El importe también, por supuesto, ¿no? Si es muy grande la operación, pues por supuesto que el banco va a tener mayor interés en aflojar un poco la tasa, ¿no? Eso, y básicamente, a tu última pregunta, ¿por qué no está esto tan difundido? La verdad es que no tengo una respuesta, ¿no? Creo que es un tema de mercadeo de las mismas entidades financieras, ¿no?
de introducir un poco el producto como tal, ¿no? Es decir, en Bolivia ni siquiera sabemos muy bien utilizar el sector financiero directo, ¿no? Financiarse a través de acciones o pagares bursátiles, que hay casos muy interesantes en empresas medianas en el mercado de valores. Es algo raro, ¿no? En nuestra cabeza hay dos opciones, es ir al banco o prestarte de un usurero del periódico, digamos, ¿no? Entonces creo que es un tema también de hacer conocer la propuesta para que muchos se acerquen y también estén interesados en esto, ¿no? Súper buenísimo. Y ese tema de cómo, de otras opciones de financiación, creo que sería un buen tema para comienzo de año. Me gustaría comprometerte, Brian, para poder hacer una charla sobre eso al año. Ya. Hacemos la Sí, fiesta, coordinemos, ¿te parece? sí, sí, me parece interesante. Hay harto ahí para hablar, ¿no? Claro. Capital de riesgo, venture, seed y demás conceptos que en Bolivia pues no están todavía muy difundidos, ¿no? Sí, y que sea del lado ya contable, de contaduría pública, creo que lo hace más diferenciado también, porque hemos visto mucho, al menos en el ecosistema emprendedor, por así decirlo, hay muchas charlas de que el venture capital, de capital riesgo y demás, pero lo ponen como que si fuera algo de afuera y que conseguir algo acá adentro puede ser más difícil de lo que pensamos. Entonces, creo que dar más información sobre eso nos va a ayudar mucho también. Claro que sí, no, con todo gusto, no hay problema. Perfecto. Aquí Sergio, gracias por responder, Brian. Muchísimas gracias, Brian, Sergio, Saulo, a todos los que nos van a ver después. Espero que les haya servido. Les va a estar en la descripción del video y también en el mail después de la charla, la presentación y esta grabación. Muchísimas gracias, espero que haya sido de valor y nos vemos en una próxima edición de Conversa CEP. Tengan todos muy buenas noches.